Buenas tardes, mi nombre es Diego. Voy a realizar la demostración de un par de proposiciones que quedaron pendientes en clase, ¿vale? Entonces la primera de ellas dice lo siguiente. Si yo tengo dos números alfa y beta, de tal manera que el producto de ellos me da la clase del cero, entonces alguno de los dos tiene que ser la clase del cero, ¿vale? La idea de la demostración va a ser la siguiente. Vamos a mm, suponer que esto no es verdad, ¿sí? Y vamos a llegar a que esto es diferente de cero, lo cual es una contradicción, ¿vale? Entonces, no sé. Entonces, digamos esto. Entonces, sean alfa la clase de una pareja B y beta la pareja, la clase de una pareja CD, ¿vale? Entonces, y vamos a suponer lo que había dicho inicialmente, ¿sí? Entonces uno dice, suponga que alfa es diferente de la clase del cero y que beta también es diferente de la clase del cero, ¿vale? Estoy suponiendo que esto no es cierto, ¿no? Vale, entonces, si yo supongo que estos dos no son la clase del cero, entonces ¿qué debería tener? ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente, ¿sí? Pues como alfa es de esta manera, entonces yo tengo la siguiente relación, que A es diferente de B, ¿sí? Y para beta, como también es diferente de la clase del cero, entonces, pues que C es diferente de D, ¿vale? Nótese que A y B, C y D son números naturales. Y en los naturales nosotros tenemos la ley de la tricotomía, ¿sí? Entonces yo quiero decir lo siguiente. Entonces, por ley de la tricotomía, ¿sí? Entonces, para A y B tengo los siguientes casos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener de que A sea menor que B o que B sea menor que A, ¿sí? Esto para alfa, ¿no? Y también puedo tener, pues, que C sea menor que D o que D sea menor que C, ¿vale? Entonces tengo estos casos. Si yo considero todos los casos, me salen varios casos diferentes, pero yo voy a razonar con un caso en particular y los otros se hacen de manera análoga, es decir, que no se pierde la generalidad en el razonamiento. Entonces yo voy a suponer que tengo este y que tengo este caso, ¿vale? Entonces, si tengo este caso y tengo este caso, nótese que las desigualdades son estrictas, ¿no? Entonces, como las desigualdades son estrictas, entonces existen, ¿sí? Un R y un S, los números naturales, ¿sí? Aquí los dos estrictamente mayores que cero, con R mayor que cero y S mayor que cero, tales que, ¿sí? Entonces, como yo tengo esta relación, entonces yo voy a escribir a B en términos de A, de la siguiente manera. Entonces, B va a ser igual a A más R, ¿sí? De manera análoga, yo voy a hacer lo mismo, escribir D en términos de C, ¿sí? Entonces tengo lo siguiente, que D es igual a C más S, ¿vale? Teniendo esta relación de B en términos de A y esta relación en D en términos de C, entonces yo voy a reemplazar aquí en alfa y en beta a ver qué cara tienen las clases, ¿vale? Entonces nótese lo siguiente, pues que yo sé que alfa es la clase de una B, ¿cierto? Pero yo sé que B lo tengo escrito en términos de A, entonces esto es lo mismo que tener esta y acá, ¿cierto? Lo único que hice fue reemplazar B. Ahora, yo puedo sumar clases, ¿sí? Y por definición de suma de clases, entonces esto es lo mismo que tener lo siguiente, ¿sí? Esto es por definición de suma de clases. Yo sumo estas dos y me da esta, ¿vale? Pero ahora veamos que esta es la clase del cero, ¿sí? Esta es la clase del cero. Entonces yo llego a que esto simplemente me da esto, ¿vale? Entonces véase que tenemos una expresión para alfa que ya no es en términos de AB, sino es en términos de CR, ¿sí? Entonces, tener esta clase es lo mismo que tener esta clase. De manera análoga para beta. Entonces, para beta, yo sé que esta es la clase de un CD, ¿sí? Pero yo tengo AD escrito en términos de C, que esto es lo mismo que tener C de C más S. Por definición de suma de clases, esto es lo mismo que tener
esta cuestión de acá, ¿sí? Nuevamente, esta tiene la misma característica que este, que es la clase del 0, entonces yo llego a que tengo esto. Es decir, tengo otro representante de la clase del CD, ¿vale? Ahora vamos a realizar el producto de alfa con beta. Entonces, alfa con beta. Entonces aquí tengo el producto de alfa con beta, ¿sí? Como esto es una operación bien definida, entonces no importa el representante que yo escoja. Es decir, da lo mismo si yo hago el producto con estos dos que si lo hago con estos dos. Entonces lo voy a hacer con estos dos nuevos representantes. Entonces tengo ¿sí? Entonces voy a hacer el producto. Entonces me queda este con este. Por definición de producto de clases, entonces me queda este con este más este con este. Entonces aquí me queda esto. Y a este lado me queda este con este y este con este me da 0. ¿Vale? Ahora, nótese que nosotros escogimos R mayor que 0 y S mayor que 0. ¿Sí? Por lo cual, nosotros tenemos lo siguiente. RS es mayor estricto que 0. Esto en particular, ¿qué me dice? ¿Sí? Pues que RS es diferente de 0. ¿Sí? ¿Y esto qué me implica? Esto me implica pues que simplemente esta es diferente de la clase del 0. ¿Sí? Entonces, llegamos a que el producto de alfa con beta es diferente de la clase del 0, pero nosotros teníamos que eso es la clase del 0. Entonces, eso no puede ocurrir. Entonces, hay algo que está fallando, y está fallando en lo que nosotros suponíamos que era verdad, que es que estos dos sean diferentes de la clase del 0. Entonces, como eso está mal y no puede ocurrir, entonces tiene que ocurrir lo contrario, es decir, que esto es cierto. Y aquí tenemos demostrada esta proposición. Muchas gracias.